Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante la cual formula indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica la ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de la señora diputada Jenny Álvarez y de los señores diputados Barros, Boric, Campos, Carmona, Espinosa Don Marcos, Farías, Jiménez, Mesa y Vallespín, que modifica el Código de Trabajo para ampliar el universo de trabajadoras con derechos a la cuna. En tercer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de la señora diputada Jenny Álvarez y de los señores diputados Alvarado, Boric, Campos, Carmona, Espinosa Don Marcos, Farías, Jiménez, Vallespín y Walker, que modifica el Código del Trabajo para facilitar el ejercicio del derecho a la cuna respecto de menores con problemas de salud. En cuarto lugar, señor presidente, se ha recibido un oficio de la Intendenta de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, señora Pamela Gana, mediante el cual envía respuesta al oficio 150 de la Comisión acerca de la situación de don Edio Cortés Lara, informando que al respecto de dicha superintendencia ha estudiado toda la documentación acompañada, pudiendo confirmar el origen común y no laboral de la lesión que el señor Cortés presenta en su muñeca derecha, reiterando así la decisión adoptada por el referido servicio. En quinto lugar, un informe de productividad del proyecto de ley que modifica la ley 16.744, que establece el seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para poner término a la distinción entre obreros y empleados en la administración que efectúa el Instituto de Seguridad Laboral. En sexto lugar, se ha recibido una nota del señor Fernando Alvear Artaza, gerente general de la CPC, mediante la cual agradece la invitación de la comisión y excusa su participación en la sesión del día de hoy, debido a que se encuentra en la conferencia de la OIT. En séptimo lugar, se ha recibido la misma excusa de parte de la UNT, señor presidente. En octavo lugar, una nota de la Central Autónoma de Trabajadores, a través de la cual informa que a la sesión del día de hoy asistirán don Alfonso Pastene, la señora María Teresa Febriel y don Abraham Armijo Cáceres. Y finalmente, una nota de CONAPYME, por el cual informan que a la sesión del día de hoy asistirá don Óscar Bruna Malbrán, presidente nacional de la CONAPYME, don Juan Hernández Sáez, dirigente del comercio, y don Alberto Albornoz Díaz, de la Asociación Gremial de la Unión de Panaderías de la Quinta Región, UNIPAN. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. ¿Qué pasa? Muchas gracias, señor secretario. Respecto de la cuenta, ofrezco la palabra. Ya claro. El acta de la sesión 132 se da por aprobada y el acta de la sesión 133 queda a disposición de los señores y señoras diputados. En varios, ofrezco la palabra. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. No solo yo venía a recordar lo que tiene que ver con un proyecto de ley que presentamos hace algún tiempo atrás y con fecha 25 de enero del 2017, con el boletín 11.103-13, que tiene que ver con precisamente lo que van a discutir en relación, ¿no es cierto?, a eliminar obreros empleados, pero además en cómo se va a sustituir y cómo se van a prestar los servicios. Entonces, lo que tiene que ver con esta moción tiene que ver precisamente dónde se van a prestar estos servicios y solicitaría a usted, como le hice la vez anterior, de poder fusionar ambas mociones parlamentarias. ¿Les parece que solicitemos a la sala el día de mañana la fusión de este proyecto respecto al que ya estamos tramitando? Especialmente porque vamos a conocer indicaciones, probablemente hoy día desde el punto de vista de la explicación del Ejecutivo, porque el compromiso que lo tenemos en el segundo lugar de la tabla, pero lo que sí sugeriría que esas indicaciones no nos pronunciáramos sobre ellas a la espera que haya un pronunciamiento respecto de la eventual fusión mañana y podamos tratarla en votación la semana siguiente. Y hoy día recibiríamos a la subsecretaria, que está ministra subrogante además, para los efectos de escuchar la explicación. ¿Les parece? ¿No habría inconveniente en eso? Muy bien. Muy bien, así se acuerda. Gracias, presidente. Entonces hacemos el oficio para la... Ok. El diputado Carmona. Presidente, dos consultas. La primera es si ha habido respuesta del Ejecutivo sobre el acuerdo que tomamos hace ya bastante tiempo y en forma reiterada por distintas presidencias, incluyendo la suya, acerca de lograr que el Senado discuta lo que ya discutimos nosotros y fue aprobado en la sala y tiene origen en mociones parlamentarias, porque ese feedback no existe. Entonces está, entre otras, la indemnización para trabajadores por obra y faena, entre otras, no es la única. Esa es la primera consulta a través suyo al Ejecutivo, presidente. Sí, Y la
Y la segunda es que si no, yo creo que no existe el mecanismo que haya pronunciamiento de la Cámara como sala o como comisión frente a estas cosas que parece una cosa un poquito hostigosa, como una competencia sin sentido. Y la segunda, presidente, es la expectativa, según el cronograma de debate, incluyendo los que instala el Ejecutivo, para una fusión que había que incluían las 40 horas. Entonces no sé si la expectativa es, porque quiero amarrar que venga, entre otras, la diputada Vallejo. Muy bien. Sí, pero respecto a lo primero, que era la consulta que hacía el Ejecutivo. Solo el Ejecutivo. ¿Sí? Presidente, la Comisión de Trabajo del Senado ha estado abocada precisamente a un proyecto que se aprobó en esta comisión, que es el contrato por obra faena. Este proyecto implica abordar dos mociones que salieron de esta comisión. Una referida a diversos aspectos sobre cuándo se entiende un contrato por obra faena, cuánto dura para entenderse que es indefinido, y el otro relativo a la moción, si mal no recuerdo, la diputada Cariola, por su término, presidente, sobre indemnización de 2,5 días por mes trabajado, y del diputado Carmona, por cierto, para los trabajadores contratados por obra faena. Esas dos mociones se han estado discutiendo en conjunto, se arribó a un texto, fue aprobado en general por la sala y se encuentra discutiéndose en particular en este momento. Lo único que podríamos llamar tropiezo que sufrió el proyecto, no es tropiezo, pero bueno, está dentro de la facultad de los senadores, es que la Comisión de Agricultura pidió revisarlo, por cuál sería su incidencia en los trabajadores por obra faena contratados en la agricultura, en tanto no se discuta y apruebe el estatuto del trabajador temporero. El problema de las lecherías. Pero está en este momento en discusión, presidente, el proyecto que señala el diputado Carmona. Y respecto a la segunda consulta, diputado, nosotros vamos a conocer hoy día las audiencias que hemos invitado respecto al fusionado en relación con permisos. Y entiendo que no todos van a poder asistir porque hay algunas delegaciones que están en la OIT. Tenemos que resolver si esperamos a la próxima semana para recibirlos también y pronunciarnos ya en particular. Ya lo votamos en general. Despachado ese proyecto, tendríamos que ver el segundo compilado de fusiones, que está el tema exacto, que ahí está en la jornada, y entre ellos está al que usted se refiere. ¿Algo más sobre varios? Muy bien. Esta sesión tiene por objeto tratar la tabla siguiente: continuar con el estudio del proyecto refundido, boletines XXX relacionados con los permisos laborales. Ustedes saben que hoy día tenemos invitados la Corporación de la Producción y el Comercio, CPC, a la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña, CONAPYME, a la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Autónoma y a la Unión Nacional de Trabajadores. Posteriormente continuaríamos con el proyecto originado en moción de los diputados Proboste, Andrade, Cornejo, etcétera, sobre el tema de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre obrero y empleado, que hemos tomado la decisión de solicitar a la sala que se fusione el proyecto que nos ha planteado la diputada Sepúlveda, y en consecuencia escucharemos a la ministra subrogante, que viene a informarnos en relación con la indicación que estaría presentándose. Es que habíamos concordado que la ministra pudiera participar de... ¿Ah? No, que pueda pasar, sí. Ya más en dos lados. Muchas gracias por... Muchas gracias. Esta es la presentación de la CONAPYME. Ok. Queremos agradecer a nuestros invitados, a los que han asistido. Estamos viendo un proyecto de ley que corresponde a mociones refundidas vinculados con permisos laborales, las boletines 6173, 7039, 8282 y 10299, todo _13. Hemos invitado a la Corporación de la Producción y el Comercio, a la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a la CUT, a la CAT y a la UNT. Se han excusado
la CPC, la UNT, la CUT, entiendo que están en la OIT en Ginebra, es la explicación que dieron, y nos acompañan don Óscar Bruna. ¿Perdón? ¿Usted va a intervenir o no? Ah, ya, muy bien. Vicepresidente nacional de la CONAPYME, don Juan Hernández Sáez. ¿Don Iván? Perdón. Gracias. Dirigente, y don Alberto Albornoz Díaz, de la Asociación Gremial de la Unión de Panaderías de la Quinta Región, UNIPAN. ¿Cómo está, don Alberto? Muy buenas noches. Y también nos acompañan don Alfonso Pastén Uribe, en representación de la CAT, y doña María Teresa Febriel, ¿bien digo? Allá. Se excusó la UNT. Muy bien, ustedes conocen las mociones, les quiero ofrecer la palabra, dándoles nuevamente las gracias. Le pido que para los efectos del acta se puedan identificar al momento de intervenir. Ministra, entiendo que nos va a acompañar también en la audiencia y después, ¿no está subrogando? Ah, no, subsecretaria. Muy bien. ¿No habría forma de resolver eso de otra manera, ministra? No. Un chuncho más chuncho al presidente. Muy bien. Muy bien. Le ofrezco la palabra a quien quiere intervenir, don Alfonso. Don Alfonso, por favor. Al otro, acá, don Alfonso. Eso. Ahí. Gracias. Adelante, don Alfonso. Buenas tardes, honorable diputado don Osvaldo Andrade Lara, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Cámara de Diputados presente. Señor presidente, recibe usted y por su intermedio al conjunto de los diputados y diputadas, miembros de esta comisión, los saludos y agradecimientos de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile por la invitación dispensada para entregar nuestra posición en relación a los proyectos de ley refundidos relacionados con permisos laborales, más aún cuando en sí es un reconocimiento a la representatividad de la CAT como organización de un número significativo de sindicatos y de trabajadores y trabajadoras del mundo laboral de nuestro país. Mayor importancia le otorga la CAT a este reconocimiento cuando el gobierno, a través de su Ministerio del Trabajo, desconoce la representatividad de la CAT y de la UNT en la conformación del Consejo Superior Laboral, el que como lo dictamina la Ley 20.940 y su reglamento, debe estar conformado por 3 representantes de los trabajadores designados por las 3 centrales más representativas del país. Sin embargo, el gobierno nombra de manera unilateral e ilegal solo a dirigentes de la CUT, desconociendo la existencia legal de las otras centrales. Situación que hoy se encuentra en los tribunales de justicia, con lo que se ha producido la primera judicialización con respecto a la aplicación de la Ley 20.940, produciendo una situación insólita, por cuanto el conflicto es entre el gobierno con centrales sindicales y no como se esperaba, es decir, que fuera entre empresarios y sindicatos. Señor presidente, para la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, el trabajo es una fuente de realización, de desarrollo personal, de dignidad, de bienestar y de seguridad para la familia. El trabajo es desarrollado por una persona que siente, que piensa, que interactúa, que tiene aspiraciones y sensaciones. El trabajo no lo ejecuta una máquina, ni un número, ni menos un recurso desechable. Por consiguiente, en cualquier proceso productivo deben estar presentes estos factores, por cuanto la empresa, considerada la mancomunión del capital financiero y del capital humano, debe ser la facilitadora de un proceso que le es propio a la persona del trabajador. Por tanto, este es uno de los desafíos de la empresa para producir más y mejor. Una fuerza laboral motivada y comprometida es una fuerza de felicidad y de productividad. La felicidad del trabajador o de la trabajadora tiende a que ese ser sea más eficiente y a crear un mayor valor al trabajo. Un trabajador satisfecho, valorado e involucrado en el proyecto obtiene resultados reales y tangibles. Desgraciadamente, el mundo laboral chileno está lejos de acercarse a esta realidad.
El trabajador chileno no es feliz. Según la BUNA, el 68% de los trabajadores no son felices en su trabajo. Existen, entre otros, diferentes factores que provocan esta realidad, como por ejemplo, la extensa y estresante jornada laboral. En Chile, según ENCLA 2014, se trabajan 2.097 horas anuales, a diferencia de los países de la OCDE que desarrollan 1.990 horas. A esta situación se le debe sumar las largas e incómodas horas de traslado, tanto de ida como de regreso. Todo esto lo lleva a transformarse en un ser ausente de su grupo familiar y también de su entorno social. Escasa o nula participación en el proceso productivo. Su deber es producir y obtener resultados. Poca posibilidad de desarrollo de expectativas al interior de la empresa. Falta de instancias de diálogo. Falta de reconocimiento. Actividad en la empresa de carácter rutinario. Nulo esparcimiento y acciones de relajamiento. Bajas remuneraciones, casi nula preocupación por el entorno familiar del trabajador. Estos factores conllevan a ciertas reacciones que denotan la insatisfacción del trabajador en su trabajo. Alta rotación del personal provocada por el trabajador y que en muchas ocasiones no es la remuneración la que motiva el cambio de empleo. Alto grado de enfermedad psicológica. Escaso sentido de pertenencia e identificación con la empresa. Querer que tanto la jornada laboral diaria como la semanal pase lo más rápido posible. Perder el verdadero valor del trabajo y transformarlo solo en lo monetario. Estando claro que nuestra legislación contempla diversos permisos, estos tienen una característica en común. Son de asistencialidad o de cuidado, pero no abarcan los trámites o gestiones particulares que el trabajador debe enfrentar, como por ejemplo su rol en la educación de sus hijos, asistiendo al centro de enseñanza, pago sus cuentas, posibles situaciones judiciales, enfermedad de un hijo o hija, etc. Por consiguiente, señor presidente, la Central Autónoma de Trabajadores de Chile apoya el proyecto refundido porque constituye un paso importante para humanizar el proceso productivo, especialmente en la modificación al artículo 66, haciéndolo coherente con la Ley de Unión Civil de la Pareja, la creación del banco de horas para que el trabajador o trabajadora puedan atender sus situaciones particulares y de su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Al nombre de la... ¿También quiere intentar? De la CONAPYME. ¿CONAPYME? Sí. Y también de la... Muy bien. Sí. ¿Quién? ¿Usted? Sí. ¿Su nombre si está ahí? Augusto Péndola, soy secretario general de la CONAPYME. Muchas gracias. Traigo el saludo del presidente que anda en Ginebra. Hoy día el Día del Comercio, no pudo estar don Rafael, por eso vino el señor Bruna. Y el abogado que nos va a acompañar en la parte técnica. La verdad es que a nosotros, como CONAPYME, los 7 gremios, estamos de acuerdo en que hoy día la concentración le está haciendo mucho daño a los micro y pequeños empresarios. Y el tema en sí se lo va a dar a conocer don Iván Hernández, que él es el que tiene la parte técnica abajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Iván, por favor, les colabora. Muchas gracias, buenas tardes, presidente. Honorable diputado Osvaldo Andrade, en la Comisión del Trabajo y Seguridad Social. Iván Hernández Sáez, abogado en representación de CONAPYME. Vengo en leer una carta en la cual se exponen algunos planteamientos respecto de los proyectos de ley refundidos. Al respecto, quisiera iniciar la lectura de acuerdo a los siguientes puntos. Primero, con respecto a la concentración del país y desigualdad entre distintos tipos de empleadores.
el propio Congreso ha analizado en reiteradas oportunidades el nivel de concentración que tiene en nuestra economía, al punto que al año tributario 2016 el 98,68% de las empresas está constituido por micro, pequeñas y medianas empresas, que solo participan del 14,75% de las ventas y el restante 1,32% de las empresas representan el 85,25% de las ventas del país. En lo que al número de trabajadores dependientes se refiere, sin considerar el trabajo de los propios dueños y de sus familias y el trabajo informal, ese 1,32% tiene el 50,26% de los trabajadores dependientes y a través de sus empresas de inversiones pasivas el 6,89% adicional. Así, la micro, pequeña y mediana empresa ha quedado reducida al 42,85% del trabajo dependiente. La realidad ha cambiado desde el año 1990 en adelante, a tal punto que el 25% de la participación de las ventas de la PYME se ha reducido a un 14,75% y el 80% de participación en el mundo laboral dependiente se ha reducido a un 42,85%. La contumacia que ha existido para legislar en materia laboral para todas las empresas por igual, sin reconocer la insoportable concentración económica que vive el país, constituye un acto irresponsable que solo traerá mayor concentración económica aún, ya que los grandes empresarios podrán cumplir con estas nuevas normativas laborales, pero las pymes seguirán siendo marginadas del mercado. Segundo punto, presidente. Modificación al artículo 66 del Código del Trabajo. El boletín número 6163-13 tiene por objeto otorgar el permiso laboral por muerte de conviviente. Esta situación debiera ser una responsabilidad del Estado para no endosarla económicamente a la micro, pequeña o mediana empresa. Imponer 7 días corridos de permiso pagado en caso de fallecimiento de la persona con quien mantenga, entre comillas, una relación de cohabitación en términos afectivos análogos al matrimonio, cierre comillas, supone a lo menos los siguientes conflictos. A. Proporcionalidad al efecto. No es lo mismo imponer el reemplazo de las funciones de un trabajador por 7 días a una empresa con 7 o 40 trabajadores que a una que tiene más de 200. En el primer caso será parte importante de los colaboradores y obligará al empleador a conseguir recursos, no solo para pagar a aquel que goce del permiso, sino que a la persona que deberá reemplazarlo. En cambio, para la gran empresa el efecto se diluye entre los 200 o más trabajadores, de manera tal que lo más probable es que ni siquiera sea reemplazado. B. Desde un punto de vista de registro, no existe una forma objetiva de acreditar si el trabajador se encuentra o no en una relación de cohabitación en términos afectivos, análogos al matrimonio, lo que significará un nuevo factor de conflicto en la sola determinación si el trabajador tiene derecho o no a tal permiso. Punto 3. Modificación al artículo 66 del Código del Trabajo, del Boletín 7039-13, que tiene por objeto modificar el plazo de 7 días corridos por el de 1 día. Además, suprimir el plazo de 3 días del artículo 66 y los 5 días del artículo 195 y hace referencia al artículo 66 bis del Código del Trabajo. La modificación en el sentido de reducir a 1 día parece atendible, pero las referencias al artículo 66 bis nuevo en el mundo de la PYME es demoledora. Se otorga al trabajador o trabajadora 10 días hábiles en cada año calendario, entre comillas, pudiendo distribuirlo a su elección entre las contingencias señaladas en estos artículos, cierre comillas. En la práctica, presidente, esas 2 semanas que unilateralmente puede, en los casos señalados, tomarse el trabajador, la mención a su elección en la gran empresa podrá tener algún sentido, pero entenderán los honorables diputados
el efecto que tal elección unilateral puede tener en una microempresa que sobrevive con dificultad al día a día es conflictiva. En la práctica significa que esa micro o pequeña empresa podrá quedarse medio mes sin el apoyo de ese colaborador, ya que queda prohibida tanto la renuncia como la compensación. Cuarto, modificación al Código del Trabajo, que tiene por objeto introducir un permiso con el objeto que los trabajadores puedan realizar trámites o gestiones particulares. Parece elemental que en una relación laboral armoniosa existan las instancias para realizar trámites y gestiones particulares. De hecho, existe la posibilidad de solicitar y compensar los tiempos dedicados a dichos trámites y gestiones. Pero el proyecto va más allá. Establece un derecho a 24 horas anuales a ser distribuidas y utilizadas, entre comillas, del modo en que el trabajador lo estime, cierre comillas. Así, nuevamente estamos en el caso de no considerar, a vía de ejemplo, qué pasa con los compromisos del micro y pequeño empresario para abrir un local, iniciar un flete, transportar pasajeros, atender a un cliente a una hora determinada, ya que al ser absolutamente unilateral el ejercicio de este derecho, no le dará tiempo a ese empleador para reprogramar, si pudiera, la obligación o buscar un reemplazante. Nuevamente aparece el desconocimiento de la realidad del país, en que la inmensa mayoría de los empresarios son micro y pequeños. No tienen personal en exceso, dependen del cumplimiento de sus obligaciones con sus clientes o mandantes, no tienen financiamiento para tener recursos ociosos y se les impone en igualdad de condiciones con el gran empresario. Una obligación que a los grandes podrá no afectarlos, pero que en cambio al micro o pequeño empresario sí lo afecta en extremo. Y quinto punto y final, modificación al Código del Trabajo para extender el permiso laboral en favor del trabajador a cargo de un adulto mayor que sufre una enfermedad grave. Artículo 199 bis. Este es otro caso más en que una obligación del Estado se la quiere imponer al mundo de la pyme. El cuidado de nuestros mayores debiera ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad representada por el Estado. No puede ser depositada dicha responsabilidad en las espaldas de la micro, pequeña y mediana empresa. Nuevamente se dan los argumentos de precariedad económica de las pymes para soportar dicha carga y la dificultad de determinar una distribución del trabajo contemplando la ausencia de uno o más colaboradores que representan un porcentaje significativo en el número del trabajador de la empresa. La necesidad de una solución para el problema planteado por la moción debe recaer en la nación toda, no en el segmento empresarial más precario como es la pyme. El inciso primero del artículo 199 bis indica que estos permisos son a libre elección del trabajador o trabajadora y se consideran trabajadas para todos los efectos legales. La indicación de poder imputarse a feriado anual, que requiere acuerdo entre las partes, o a horas extraordinarias en empresas de menor tamaño no resulta posible. De la forma más vehemente posible, la CONAPYME solicita a la Comisión del Trabajo y Seguridad Social que se legisle teniendo en especial consideración la realidad de la concentración económica que afecta al país y que no se sigue imponiendo en igualdades términos a las grandes empresas del país junto con las micro, pequeñas y medianas empresas, obligaciones laborales que en el mundo de la pyme las siguen desapareciendo del mercado. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Iván. Gracias. Por favor. Quisiera ofrecerle la palabra a los señores diputados, señoras diputadas, si quieren hacer alguna consulta o alguna observación respecto a las intervenciones de nuestras visitas. Diputado Melero. Presidente, no podría dejar de agradecer las exposiciones muy claras, pero me llama la atención en la exposición del presidente de la CAT
el duro emplazamiento que hace el gobierno respecto a la forma como se constituyó el Consejo Superior Laboral. Y la afirmación en el documento que nos entrega dice que el gobierno nombra de manera unilateral e ilegal solo a dirigentes de la CUT, desconociendo la existencia legal de las otras centrales. Yo quisiera, presidente, aprovechar que está la subsecretaria, la ministra subrogante. Entiendo que este es un tema que ve el subsecretario Díaz, pero creo que esta Comisión del Trabajo no puede dejar de escuchar los fundamentos de una afirmación de esta naturaleza, más aún con una central unitaria de trabajadores, presidente, que está más que cuestionada en sus procesos electorales y en todo lo que incumbe, y se margina a otras organizaciones. Entonces yo quisiera escuchar por su intermedio del gobierno qué opinión le merece esta afirmación que ha hecho el presidente de la CAT. Bueno, respecto de esto, quiero informarles y recordarles que a nosotros nos llegó una presentación escrita de parte de la CAT en su momento respecto a este mismo tema y enviamos esa nota con un oficio al ministerio, al subsecretario específicamente del Trabajo, que es internamente a quien le compete esta situación, y estamos a la espera que él nos responda. Si le parece, diputado Melero, toda vez que la competencia directa respecto a esta situación es más bien de la Subsecretaría del Trabajo, yo sugeriría... Está bien, presidente. Si usted me permite terminar la sugerencia, yo sugeriría que esperásemos esa respuesta y sobre esa base poder generar algún debate si es necesario y tomar, si es necesario también, alguna pertinente medida. Diputado Melero. Presidente, está bien, salvo que la subsecretaria quisiera en nombre del gobierno responder y si el señor presidente de la CAT quisiera ahondar, porque me parece que es una afirmación muy grave la que él ha hecho, y si él quisiera entregarnos más antecedentes, que le diéramos la posibilidad de explayarse fuera del punto. Muy bien. Quisiera hacer una consulta previa, porque hay bastante invitados y tenemos bastante colmada la sala. Respecto a las mociones y a la presentación que han hecho nuestros invitados respecto a las mociones, ¿hay alguna consulta que realizar respecto a las mociones? Porque quiero liberar a la gente de la CONAPYME, que supongo que tienen que volver a Santiago, ¿no? Ya ellos vinieron, qué sé yo. ¿Habría algo más que consultar respecto a las mociones? ¿No? Entonces voy a liberar a las personas de la CONAPYME para los efectos de... Y agradeciéndole, por cierto, vuestra presencia. Don Alfonso, le pido que permanezca aún para ver este otro tema. ¿Eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Subsecretaria, respecto al punto... Le ofrezco la palabra si es pertinente o es materia del subsecretario del Trabajo el tema. Ahí. Lo cierto es que... Perdón. Subsecretario, con su permiso, diputado Carmona. Presidente, gracias. Como está vinculado al tema que ha instalado a propósito de lo que dice el texto de la CAT y que ha hecho referencia el diputado Melero, yo quiero leer positivamente de este texto que el problema no es la CAT respecto a la CUT. Lo digo porque en la intervención del diputado Melero el punto lo hace en la CUT, que acaba de terminar, según la ley, con un proceso eleccionario sin que haya de por medio ninguna investigación mediante algunos micrófonos instalados ni por temas secundarios, ni que haya habido, digamos, una sola candidatura, como el caso de la CPC. Entonces yo no creo que ese sea el punto. Y entiendo que la CAT está planteando respecto del Ejecutivo cómo se definen las delegaciones a representación país, para que precisemos dónde está agotado, es lo que yo desprendo de este texto, porque si el tema es dirimir la autoridad y la influencia de cada una de las centrales, sugiero que sea un debate donde estén todas las centrales, si es que da lugar que sea en esta comisión de trabajo. Eso, presidente, gracias. Muy bien. Subsecretaria.
en primer lugar, yo entiendo que se ofició al subsecretario del Trabajo y me parece que hay antecedentes que son necesarios que se puedan exponer en su respuesta. Así que le pediría a los estimados parlamentarios si pudiéramos esperar esta respuesta para poder dar el debate con todos los antecedentes sobre la mesa. Toda la razón. Muy bien. Vuelvo al punto de consecuencia respecto al tema que nos convoca. Don Alfonso. A ver, para aclarar el sentido nuestro. Lo que hemos señalado hoy día, ¿no es cierto?, justamente valorar la invitación de esta comisión, porque en sí es un reconocimiento a que representamos a trabajadores en este país. Cuestión que dentro de lo que dictaminó el gobierno para conformar, nos señala que nosotros no representamos nada, porque la ley dice claramente las centrales más representativas, no hizo la central, a diferencia de lo de la OIT y toda la situación. Pero es el sentido, no es abrir la discusión. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, tener la discusión, ¿no es cierto?, por eso también enviamos la carta, esperamos la respuesta por parte del subsecretario. Estamos haciendo los trámites legales, ya en los tribunales está presentado el día viernes una demanda, iremos a Contraloría porque incluso la resolución todavía no aparece en ninguna parte. Y ahí ya hay una ilegalidad. Es decir, está funcionando o va a empezar a funcionar el Consejo sin que exista el documento oficial de la resolución de nombramiento. Y lo que el diputado Carmona, ¿no es cierto?, no es, tal como te dice, no es una situación con la CUT. Es la forma en que el gobierno operó. A ver, nosotros lo que exigimos, ¿no es cierto?, en nuestro lugar en dicho Consejo, ¿no? Y reconocemos al compañero de la CUT como organización también representativa de los trabajadores. Don Alfonso, una consulta. Ustedes han hecho una presentación en la OIT y además han hecho una presentación ante los tribunales del trabajo. Hoy día en los tribunales. ¿En los tribunales? Los tribunales de justicia. Ah, ya. ¿No? O sea, hay un pleito. Hay un pleito ya. Hay, ¿no es cierto? Por eso señalábamos que lo que uno de los... es decir, lo que señalábamos con respecto a esta ley que era medio ambigua y que llevar muchas cosas a los tribunales entre empresarios y sindicatos. Pero la cosa se puso al revés. Muy bien. ¿Ah? El gobierno con centrales sindicales. Muy bien. Eso es muy bien, fundamentalmente este punto. Y esperamos, ¿no es cierto?, esta respuesta y que podamos, para como eso, enfrentarlo acá. Muy bien. Porque de acá salió también esa ley, creo que esa ley hay que respetarla. Ok, vamos a esperar entonces la respuesta que nos envíe el señor subsecretario del Trabajo al respecto. Advertiría, sí, por eso hice la consulta, que si hay ya un procedimiento judicial en curso, nosotros no tenemos capacidad para abocarnos a juicios que estén pendientes. Así que pediría prudencia en este sentido. Diputado Melero. Me parece. Bueno, presidente, esta corporación emite informes de comisiones investigadoras en paralelo a juicios pendientes. ¿Desde cuándo esta teoría que usted... ¿Está en la Constitución? No, presidente, si no se ha respetado nunca eso, presidente. Si esta Cámara de Diputados... Que esta es mi Constitución. Si usted me permite, me dio la palabra, presidente. Solamente digo nomás que esta Cámara de Diputados hace rato que no espera los fallos de los tribunales para investigar determinados hechos, sino habría que cerrar la comisión investigadora de Carabineros, de la más vigente, y tantas otras que han habido hacia atrás sobre las cuales hay juicios, presidente. Así que a mí lo que me preocupa, presidente, es que este tema de la representación de los trabajadores en el Consejo Superior Laboral fue un tema, como usted recordará, de la reforma laboral. Y el legislador lo que quiso fue justamente evitar el monopolio, como ha existido históricamente de la CUT en la representación de los trabajadores. CUT, que por lo demás está cada día menos representativa, porque todos los días se les va algún gremio. Pero en fin, ese es harina de otro costal, ¿no? Pero lo que se pretendió, presidente, era justamente que estuvieran representadas, y para mí me parece bien que la afirmación del presidente de la CAT es muy nítida, dice que es ilegal. Obviamente los tribunales tendrán que determinarle. Yo agradezco que lo traiga acá a la comisión, como ya lo trajo, y voy a esperar, obviamente, la respuesta de don Francisco Díaz, que ¿cuánto tiempo lleva mandada esa nota ya, señor secretario, por intermedio, presidente? Estaba muy ocupado. 2 semanas. Ya 2 semanas. Bueno, ojalá la subsecretaria acá presente le pudiera transmitir a su colega que estamos ansiosos por tener su mirada sobre el procedimiento, ¿no? Gracias, presidente.
Subsecretaria, la ansiedad no es de la comisión, ¿eh? Para que por favor no nos adjudique sensaciones que son más bien propias de un parlamentario, ¿eh? La ansiedad no es una de mis características, así que sin perjuicio de que usted le transmita la ansiedad del diputado Melero. Don Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gusto verle. Sí. Subsecretario, ¿por qué no nos acompaña también, si es tan gentil? En el tema de la CUT no hubo problema de micrófono, ¿no? Habría que preguntarle a Melero. Si en la CUT hubiera un micrófono. Puede ser un problema de falda. Estamos claros. Sí, sí. Hola, hola. Pero obvio. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, corresponde continuar el estudio del proyecto de ley original moción de las diputadas Proboste, Andrade, Cornejo, Fuentes, Lorenzini, Morano, Ojeda, Silver, Torres y Vallespín, que modifica la ley 16744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros. Le quiero recordar a la comisión que al inicio de la sesión tomamos el acuerdo, a propósito de la presentación que nos hizo la diputada Sepúlveda, de solicitarle a la sala que incorporemos a esta discusión un proyecto de ley que tiene similares propósitos, que fue presentado en enero de este año, suscrito por la diputada Sepúlveda y otros parlamentarios. Hemos acordado hacerlo así que mañana haríamos la presentación ante la sala para que nos permita refundir estos proyectos, por lo cual lo que yo quisiera sugerirle, subsecretaria, y al gobierno, es que nos pudieran contar cuáles son los contenidos de las indicaciones que se habían preparado, que pudieran, yo le acabo de hacer llegar una copia de del proyecto de ley de la diputada Sepúlveda para que ustedes lo conozcan, de forma tal de la próxima sesión poder proceder ya a votar esto en particular. Así. Diputado Mosquera. Fue motivo de la cuenta pública la presidenta el jueves pasado, ¿no? Sí, claro. Pero es como que estaba listo ya. No, nosotros lo hemos presentado. La presidenta, o era un entusiasmo. Le puso el apoyo a la presidenta. Escuchaste mal. Escuchaste mal. Entonces, ¿por qué no nos aclara, presidente? Porque lo dio como un gran hito, me parece muy bien. Dijo claramente que iba a apoyar. La presidenta, en su maciza cuenta a que todos concurrimos. Es solamente la opinión suya, presidente. Por eso digo, yo me hago cargo. La mía también. Por eso lo digo sin ansiedad, lo digo en ansiedad y macizo son dos conceptos. En su maciza cuenta en la página nos señaló que había tomado la decisión de, el concepto está técnicamente equívoco, podéis patrocinar la moción parlamentaria que hemos conocido e incorporarle algunas indicaciones relativas al tema de la seguridad en el trabajo, que fue lo que habíamos acordado hasta cuando estuvimos viendo este proyecto, esta moción en la comisión, y que suspendimos su tramitación precisamente porque el Ejecutivo nos señaló en su momento que iba a incorporar indicaciones que ampliaban el concepto de seguridad laboral. Esto fue muy aplaudido. Sí, sí. Incluso vi al candidato Sandón que se paró a aplaudir esta, que es de su partido. Así que para que vea la transversal de la presidencia. Sí. Bueno, ese ya es otro tema. Ahí no me atrevo yo a... Pero estuvieron otros senadores también parados. En la página 17, por si acaso. Diputado señor Melero. Sí, no, presidente. Lo que pasa es que a propósito del tema obrero-empleador, que era una moción 17, bastante acotada, recordemos que acá el Ejecutivo planteó una ampliación del proyecto, que es lo que vamos a conocer hoy día por primera vez, ¿no? Así es. Incluso todos nosotros designamos representantes para hacer una suerte de trabajo prelegislativo, que fue medio reguleque en realidad, porque la verdad que, bueno, en fin, las cosas podrían haber sido, no hubo mucho conocimiento hasta el día de hoy, que vamos a conocerlo más. Pero lo que quiero plantear, presidente, es que escuché mal, pero usted está hablando de entrar a votar en particular la próxima semana, porque tenemos el acuerdo de invitar a varias instituciones. Sí, pues recuerde que tenemos acordado invitar a la Asociación de Mutuales y a otras organizaciones. Sí, no, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que vamos a conocer recién hoy día. Me parece precipitado, presidente,
plantear que lo votemos. Para que fijemos. Yo entiendo que hay que darle un poquito más de tiempo para la comprensión. En todo, presidente, lógico. Sobre todo cuando hay algunos que andan recolectando firmas todavía. Pero, en fin, con más razón, presidente. Hay otros que no saben por qué se pusieron los micrófonos. Está bien, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, después de este interesante debate cívico, le ofrezco la palabra a la subsecretaria. Quiero decirle a las cámaras que tomen con mucho interés la última parte del debate. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, estimado presidente, estimados diputados y diputadas presentes. En primer lugar, señalar que estamos presentes tanto que les habla como el subsecretario de Salud Pública, don Jaime Barros. Asimismo nos acompaña en esta oportunidad el superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes, y el director del Instituto de Seguridad Laboral, don Jacob Sandoval. Sí, sí. Por favor. Asimismo están presentes equipos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio de Salud, y me acompaña a mi izquierda don Pedro Contador, jefe de asesoría legislativa y conocido de esta comisión, por cierto, en virtud de todo el trabajo que ha venido desarrollando. Vengo entonces a presentar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica la ley 16.744 sobre normas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros. En este sentido, quiero señalar en primer lugar que ha sido el impulso del gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet la eliminación de todas aquellas desigualdades que efectivamente impiden a las personas el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos y que lamentablemente aún persisten en nuestra legislación, como la norma que hoy día estamos comentando. Así lo consignó nuestra presidenta en su programa de gobierno y lo ratificó en el contenido de su última cuenta pública recién pronunciada ante este Congreso el 1 de junio. En este contexto, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha priorizado sus esfuerzos, y conocido el tema es por parte de esta comisión, por mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, motivo por el cual desde el año 2014 iniciamos un amplio proceso participativo para la elaboración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en conformidad a los lineamientos contenidos en el convenio 187 de la OIT, que había sido ratificado por Chile durante el año 2012, respondiendo a lo comprometido en el programa de gobierno. Al definir nuestra política nacional, que tiene por objeto dotarnos de una estrategia, principios, objetivos y normativas concretas para el fortalecimiento de la institucionalidad en la materia, terminamos finalizando este proceso en agosto del 2016. Detectamos como una de las demandas más sentidas y urgentes, efectivamente, trabajar en la eliminación de las categorías de obrero y empleado, que aún persistía únicamente entre los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, implicando lo anterior un trato discriminatorio que no se expresa en las otras entidades administradoras del seguro. Sin perjuicio de lo anterior, tenemos claridad que diversas iniciativas de este Congreso Nacional y del gobierno anterior han manifestado su voluntad expresa asimismo de eliminar esta distinción, con el objeto de resolver esta grave situación para un número importante de trabajadoras y trabajadores afiliados al ISL, y que se estiman alcanzan a cerca de 350.000 trabajadores, dentro de los cuales principalmente esta discriminación afecta a las trabajadoras de casa particular, a las manipuladoras de alimentos y a trabajadoras y trabajadores de faenas temporeros, esa es la palabra, discúlpenme. En este sentido, el Ejecutivo ha decidido patrocinar las mociones boletín número 11.053, presentada por los honorables diputados Osvaldo Andrade, Aldo Cornejo, Iván Fuentes, Pablo Lorenzini, Juan Morano, quien estuvo en esta misma comisión por este tema, Sergio Ojeda, Yanna Proboste, Gabriel Silver, Víctor Torres y Patricio Vallespín, así como también recoger las ideas matrices del boletín 11.103-13, presentado por los diputados Miguel Ángel Alvarado, Marcela Hernando, Felipe Letelier, Vlado Mirosevich y la diputada Alejandra Sepúlveda. Acá está.
Con todo, el ingreso de este proyecto ha significado un esfuerzo conjunto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda. Esfuerzo que se debe además proyectar en su implementación. Al respecto, esperamos que esta iniciativa, junto con eliminar la distinción entre obreros y empleados, importa una mejora en la calidad de las prestaciones que reciben los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, además de poner exactamente los incentivos necesarios para fortalecer este seguro social y la gestión de los servicios públicos de salud en el ámbito del funcionamiento del seguro de accidentes del trabajo. En este sentido, cabe señalar que el Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto de Seguridad Laboral, han impulsado la creación de nuevas unidades de salud ocupacional, las denominadas USO, iniciativa que ha dado buenos resultados, mostrando que mediante una buena gestión en la atención, el sector público puede y debe adquirir el rol relevante que en este ámbito le compete. En el propósito de fortalecer el sector público, además, esperamos que mediante las modificaciones que plantea el proyecto de ley, al ampliar las atribuciones del Instituto de Seguridad Laboral, se implique esto potenciar el rol que este organismo público juega en el sistema, responsable actualmente de atender a más de 800.000 trabajadores y, como señaló anteriormente, de los cuales 350.000 dejarían de tener la naturaleza de obrero que hoy día se les atribuye y pasarían a ser como todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Finalmente, esperamos tener el apoyo de esta honorable Cámara de Diputados para la aprobación de este proyecto y que su despacho sea un precedente positivo para la implementación de todos los compromisos normativos que adoptamos al tenor de la formulación de la política nacional y que estamos adoptando ahora al tenor de la discusión del programa nacional que se está realizando en este minuto en todo el país y que se está realizando por parte de trabajadores, empleadores y gobierno. El proyecto propiamente tal, gracias. En primer lugar, propone las siguientes modificaciones legislativas. Modifica el artículo 4 de la ley 16.744 para efectos de actualizar la nominación de las instituciones de seguridad social que anteriormente se denominaban Caja y Seguro Social, pasando al Instituto de Seguridad Laboral, que es su continuador legal. Lo mismo ocurre en el artículo 8, donde también se debe actualizar la normativa en cuanto a la denominación de las instituciones de seguridad social. El artículo 9, que contemplaba efectivamente el mecanismo institucional a través del cual se producía esta discriminación, ya que efectuaba toda una descripción de la institucionalidad a través de la cual los obreros debían ser atendidos, se suprime y en el artículo 10, donde se trata la atención de los empleados, se integran ambos conceptos bajo la nomenclatura de trabajadoras y trabajadores. En este sentido, se regula además que las prestaciones médicas deberán ser realizadas vía la concurrencia de convenios con prestadores, tanto públicos como privados, para lo cual el Instituto de Seguridad Laboral, que ya tiene algunos convenios subsistentes con el Ministerio de Salud, podrá contratar con prestadores públicos y privados, ya sean la red de salud pública de nuestro país, hospitales clínicos, hospitales universitarios y mutualidades, entre otros, las prestaciones que los trabajadores y trabajadoras requieran una vez producido un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Asimismo, en el artículo 21, se deroga la transferencia que operaba por este concepto desde el Instituto de Seguridad Laboral para efectos del Ministerio de Salud, toda vez que hoy día las prestaciones médicas van a ser efectuadas vía convenio. ¿Ya? En el caso del artículo 23, se actualiza la nomenclatura antes denominada Servicio Nacional de Salud, pasando a ser el Ministerio de Salud, quien hoy día le corresponda realizar las otras labores de la ley del seguro que no dicen relación ni con la prestación médica ni con el subsidio por incapacidad laboral, sino que aquellas labores que dicen relación con las labores de inspección y prevención. Asimismo, en el artículo 25 y en atención a lo señalado en la moción
que encabezaban entre otros el diputado Morano, se sustituye la oración donde se distinguía entre obreros y empleados, incorporando el concepto de trabajadores consistentes con el Código del Trabajo, que además le da mayor amplitud, ya que incluye a trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Finalmente, se incorporan dos disposiciones transitorias. Una de ellas señala: la presente ley entrará en vigencia el día 1 del año subsiguiente al de su publicación, y quiero señalar inmediatamente cuáles son los motivos de esta necesidad, porque para efectos de implementar este cambio en el cual ya no existe la distinción entre obreros y empleados, deben ocurrir varias cosas a nivel institucional. Entre otras, se deben implementar registros de atención para efectos de la distinción entre trabajadores y enfermos de salud común. Por otro lado, se deben formular reglamentos, se deben establecer los mecanismos que permitan adaptarse el Instituto de Seguridad Laboral a las normas relativas a las prestaciones médicas en relación a la ley marco que regula las compras públicas, es decir, a través de licitaciones. Por otro lado, se deben celebrar convenios con instituciones de salud pública y privada. Y finalmente, se debe propender a la instalación de mayores unidades de salud ocupacional, para efectos de que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan la mejor salud, que les permita una rehabilitación potente, oportuna, y que les permita reinsertarse prontamente en el mundo laboral. Por lo anterior, y teniendo a la vista el patrocinio que el Ejecutivo ha colocado a estas dos mociones, y además que esta ha sido una idea transversal, que quiero señalarlo aquí, ha sido una de las principales conclusiones de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde participaron los empleadores representados por la CPC, los trabajadores representados por la CUT a nivel nacional, y donde en regiones tuvieron distintas representaciones en atención a los gremios que habían en ese lugar de orden más representativo, ha sido una de las más potentes y simbólicas necesarias actualizaciones de nuestra normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo anterior, invito a los honorables diputados y diputadas a tener a la vista estas propuestas para efectos de apoyarla y poder tramitarla lo más prontamente posible. Muchas gracias, presidente. Solo un comentario que no tiene que ver con el detalle que ya ha entregado, creo yo, en forma bastante redonda la subsecretaria Jara, que es simplemente mostrar aquí la presencia de salud en términos de que nosotros también estamos involucrados en este proyecto. Es una voluntad transversal del Ejecutivo, y que así lo ha expresado la Presidenta de la República en su mensaje, de terminar con la distinción y hacernos cargo de todo lo que se requiera para poder implementar este término de la distinción, y para eso se han hecho este planteamiento, y así lo vamos a hacer a través de los servicios de salud. Muy bien. Quisiera ofrecer la palabra a los señores diputados si quieren hacer consultas, dudas, alguna observación. Diputado Walker me había pedido, y diputado Sepúlveda. Diputado, perdón. Si usted, mientras se ponen de acuerdo, diputado Vallespín. Ya. Presidente, muchas gracias. Saludar a la subsecretaria, al subsecretario, a todas las visitas que nos acompañan, valorar y agradecer que el Ejecutivo haya patrocinado este proyecto de ley, uno de cuyos principales autores, el diputado Juan Morano. Y bueno, yo creo que es muy relevante terminar con esta odiosa distinción, como era el objetivo del proyecto. Sabíamos que algunas de las indicaciones del proyecto del diputado Morano y de otros proyectos también eran inadmisibles, pero tuvieron la virtud de poner en discusión el tema respecto de lo que no era inadmisible, y eso nos permitió también aprobar la idea de legislar, y que en definitiva el gobierno patrocinara estas indicaciones que son muy similares a las contenidas en los distintos proyectos que han presentado los diputados. Nos alegramos mucho de eso. Yo creo que todos tenemos presente que esta distinción no puede ser solamente semántica, sino que tiene que traducirse en una efectiva atención de los prestadores. Me refiero al Instituto de Seguridad Laboral y también las mutuales. Cuando conversamos con el Instituto de Seguridad Laboral y nos explicaron la necesidad de avanzar en terminar en esta distinción, también nos señalaban
que existe esa discriminación que no solamente es semántica, sino que efectiva, porque supletoriamente el Instituto de Seguridad Laboral tenía que asumir a todos los trabajadores que no estaban afiliados a una mutual en particular y no tenían ese derecho a elegir que tienen el resto de los trabajadores cuyas empresas, probablemente empresas más grandes, tienen convenios con las mutuales. Yo lo que estaba viendo de la presentación o lo que alcancé a entender es que igual el Instituto de Seguridad Laboral va a poder hacer convenios con las mutuales, lo cual me parece bien. Pero, ¿cómo en la práctica de más allá de esos convenios vamos a poder lograr terminar con esa distinción, esa discriminación en términos efectivos? ¿Cómo poder lograr que unos y otros puedan elegir bajo qué sistema se van a atender, el de las mutuales o el Instituto de Seguridad Laboral? Eso no me queda muy claro porque claro, se pueden celebrar convenios o no, cuáles son las condiciones para celebrar esos convenios y que efectivamente unos y otros puedan elegir, ¿no es cierto?, dónde atenderse, más allá de la necesidad naturalmente de fortalecer y reforzar todo lo que es la capacidad del Instituto de Seguridad Laboral para poder atender a los trabajadores, sobre todo al amparo de la nueva legislación que vamos a crear. Eso, presidente. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero, saludar a la ministra subrogante, al subsecretario, al superintendente, al director. Y decir que para nosotros era muy importante tener que ver con, no desde el punto de vista de la semántica de terminar con obrero y empleado, sino tenía que ver más bien en cómo esas personas tienen acceso efectivamente a la salud, a una salud no discriminatoria, a una salud que sea, entre comillas, de calidad, y en un minuto además donde se complica tanto como en el caso de los accidentes. Por eso nosotros lo que habíamos hecho en el artículo 9, y primero agradecer también que hayan tomado la moción parlamentaria, que es lo que nosotros habíamos pedido al comienzo en puntos varios, porque tiene que ver no con la distinción, sino en cómo se aplica. En cómo se aplica y quién la aplica, que tiene que ver con el artículo 9. Entonces, primero eso, pero y decir además que es muy compatible y esta coherencia que tenemos que entregar, ¿no es cierto?, con la política de seguridad y salud laboral, que yo creo que es el gran marco, ¿no es cierto?, en el cual hoy día nos tenemos que mover para continuar en los próximos años en las rectificaciones que hay que realizar. Quizás, si me permiten, yo en esto comparto absolutamente las directrices de cómo se ha hecho lo que tiene que ver con la indicación sustitutiva. Yo creo que esto es muy importante. Quizás, en lo que planteó un poco el diputado Walker, cómo se encarna el que efectivamente podamos mejorar la salud de los trabajadores. Y hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, si me permite, presidente, que tiene que ver con lo directo e indirecto del problema de salud que pueda tener el trabajador. O sea, y lo vimos en la comisión investigadora, todo esto nace además a partir de la comisión investigadora que hicimos de mutuales. Entonces, cuando te dice una enfermedad laboral, tiene que ser por un impacto directo, ¿no es cierto?, y no por acciones indirectas. Hoy día la calificación de enfermedad profesional o la calificación para poder entrar a las mutuales es una de las cosas más complejas que hoy día también deberíamos tratar de diferenciar. Este es un paso. Pero el otro paso es cómo efectivamente se atiende en buenas condiciones cuando una persona se le dice, ¿no es cierto?, que puede ser atendida en las mutuales con su primera atención frente a accidentes y después se le saca del sistema y va la atención, ¿no es cierto?, normal, porque la patología que se dice, ¿no es cierto?, es una patología entre comillas crónica y que no tiene que ver con la enfermedad laboral. Entonces ahí, subsecretaria o ministra subrogante, ahí tenemos un cuello de botella súper complejo, y que hoy día mucha gente no puede estar en el sistema o no puede entrar en las mutuales teniendo una capacidad ociosa al interior de las mutuales y teniendo además especialistas tremendos al interior de las mutuales con un atochamiento en la salud pública, porque no tenemos la capacidad de distinguir entre lo que tiene que ver con un accidente laboral o una enfermedad, ¿no es cierto?, dada directamente por el trabajo o por una enfermedad crónica. Entonces, yo creo que ahí hay otra cosa que deberíamos también mirar frente a lo que tiene que ver con la política de seguridad y salud laboral. Alegrándome de esto, presidente,
Nosotros vamos no sé si no voy a poder votar, porque yo no soy parte integrante de esta comisión, pero sí en la sala. ¿Ah? Gracias, presidente. Diputado señor Melero. Sí, presidente. Muchas gracias por su disposición, presidente. No, presidente, solicitarle por su intermedio a la subsecretaria, si pudiera señalarnos las diferencias que hay entre el proyecto de ley que ya hace 4 años atrás se presentó en el gobierno del presidente Piñera, estaba viendo 20 de mayo del 2013, y leyendo el mensaje y los fundamentos, fue efectivamente el derrumbe de la mina San José lo que gatilló la necesidad de, tal como dice el mensaje entonces, desarrollar un ambicioso e integral esfuerzo de modernización y perfeccionamiento de nuestro sistema de prevención y protección de los riesgos laborales. Bueno, y el proyecto de ley del presidente Piñera, lo primero que hace es terminar con la distinción entre obreros y empleados. Esto no es una iniciativa de este gobierno, sino que viene de antes y fue parte de la comisión investigadora de las mutuales, una de las conclusiones fundamentales a las que llegamos. Alejandra Sepúlveda está acá presente, se lo recordará. Entonces, un poco tratar de rescatar, porque en esto, y está obviamente las mociones de los diputados que son incluso anteriores al 2010, ¿no? Yo no me acuerdo de qué fecha son. No, son recientes. Son recientes. Son recientes. Sí. Ah, ya, yo pensé que venían de antes. Entonces, bueno, hubo una iniciativa, aquí hay un muy completo proyecto de ley. Entonces, yo quisiera, sencillamente, si usted pudiera, subsecretaria, ¿qué toma de este proyecto de ley? ¿Qué es nuevo? ¿Qué cosas desecha y por qué? Porque obviamente que yo creo que lo que acá hay que hacer, presidente, es fusionar estas iniciativas, digamos, ¿no? Y reconocerle al gobierno anterior el mérito de haberlo planteado y haber hecho un esfuerzo legislativo, que está en esta comisión, por lo demás, este proyecto está vigente en esta comisión, y recoger los planteamientos que el actual gobierno hace, a objeto de tener una mirada en el tiempo y conocer qué tanto tomó de esto y qué es nuevo para conocimiento de la iniciativa de este proyecto. Diputado señor Vallespín. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que el Ejecutivo podrá aclarar mucho mejor la inquietud del diputado Melero, pero lo que yo entiendo es que la política de seguridad laboral que se estableció recoge gran parte de los contenidos de ese proyecto de ley. Parece que no meritaba que fuese proyecto de ley. Eso es lo que me dice la mínima lógica y supongo que el Ejecutivo podrá explicar eso mucho mejor. Y en esa línea, yo quiero resaltar un poco el sentido que tiene cuando iniciamos la discusión de esta iniciativa, que el Ejecutivo entendió in extenso el sentido que esto tenía, que es garantizar la prestación de salud de calidad sin discriminación que se daba por esa identificación, que obviamente sabemos que era insuficiente el contenido del proyecto presentado por nosotros, pero sabemos que esto iba a detonar lo que hoy estamos viendo en la presentación del Ejecutivo. Y en esa línea yo tengo dos consultas respecto al tema, porque en general a nivel de principio y contenido, lo veremos después el texto específico, me parece que va muy bien encaminado, recoge nuestra preocupación. Pero la pregunta es, ¿de alguna otra manera este proyecto nos garantiza la capacidad del Ministerio de Salud o las instituciones pertinentes, actuando directa o a través de otros, de la prestación del servicio como corresponde? Es una pregunta que me parece fundamental, porque si no somos capaces de garantizar aquello, obviamente que perderíamos parte importante de lo que buscamos. Y lo segundo, es evidente que acá hay instrumentos que se van a tener que desarrollar, lo decía muy bien la subsecretaria, registros, reglamentos, etcétera, y ellos hablan de un plazo de 1 año. Esto claramente también incorpora que probablemente hay que adecuar un mecanismo de transferencia de recursos de cómo se venía haciendo. Y eso es parte también de ese ajuste. Ahora, la pregunta, eso tiene que hacerse calzar para que esto funcione bien con el proceso presupuestario. Y eso significa cómo nos garantizan que ello se va a dar, porque si en una de esas llegamos al año, se inicia el proceso y eso no está incorporado porque no calza con el momento de la generación del presupuesto de la nación en los respectivos sectores, no va a servir y vamos a perder 1 año en su aplicación concreta. Me gustaría saber cómo están pensando aquello y si calza esto que nos están proponiendo, porque si no habría que bajar el plazo a 6 meses, en mi mirada de mínima lógica. Diputado Vallespín, también me había solicitado Perdón, de Musí. Gracias, diputado Vallespín.
diputado de Music. Muchas gracias, diputado Le pido excusa. Andrade. Yo creo que sobre el efecto concreto de los proyectos que han habido del anterior, yo creo que más o menos va a ser similar. Yo solamente quiero saber, además yo con el diputado Melero somos miembros de la Comisión de Hacienda. Aquí hay recursos importantes y me gustaría saber, primero a usted, presidente, asumir de que esto, no sé si está claro que pasa por Hacienda o no, me gustaría corroborarlo. Y lo segundo, saber si es que existe el informe financiero ya o no y ver la posibilidad que, sin entrar en los números, entiendo que no estamos en la comisión de los números, si nos podrían explicar un poquitito cómo están pensando hacer este tema, que no es menor, no son pocos recursos. Eso, muchas gracias. Muy bien. Diputado Carmona. Gracias, presidente. Primero, un par de consultas, presidenta, a propósito de cómo va a continuar el debate. Yo no sé si, dada la presentación, las indicaciones sustitutivas que ha hecho saber la subsecretaria, hace falta esta opinión de la sala respecto a la fusión de distintos proyectos. De todas formas, igual asumo que el debate va a continuar en la siguiente sesión. Si va a continuar en la siguiente sesión y el eje lo va a tener en la propuesta del Ejecutivo, ¿cuál es el tiempo que nos vamos a dar, digamos, para tener audiencias y por tanto invitados, y si van a ser solamente en sesiones ordinarias? Porque quisiera de inmediato indicar, porque tengo una curiosidad positiva, cuál será el impacto, por ejemplo, en las trabajadoras de casas particulares. Y entonces invitar a la Sintracap y otros sindicatos que fueran en ese rubro, que yo creo que puede tener un efecto bastante interesante. Lo segundo, si este es el Ejecutivo, entendí que al primer día del año subsiguiente, y francamente, como tengo un cierto optimismo histórico, dada la coincidencia que tiene en forma transversal, incluyendo la reivindicación que se ha hecho de un proyecto en el gobierno anterior, asumo que esto será de un despacho bastante efectivo y fulminante, significa 6 meses más un año. Mi pregunta es por qué no podemos acortar esos plazos para que entre en régimen un tema tan sentido, entendiendo que desde el punto de vista económico, de recursos financieros, que suele ser siempre el problema, esto es un problema de reasignaciones más que de presupuestos incrementados. Entonces, quisiera que estuviera en debate también cuando entra en régimen. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado señor Melero. Un comentario, presidente, que no había tenido la posibilidad de ver la indicación más en detalle, como ingresó recién. Este es el segundo proyecto de ley que al menos nosotros vemos que viene con un informe de productividad, que es una materia bien novedosa, a la cual en general el Parlamento no estaba sometido. Yo no lo he visto, pero por eso mismo, presidente, que sin perjuicio que vaya a Hacienda por las materias presupuestarias, y aquí el informe financiero obviamente informa ya sobre el costo de esta iniciativa, me parece que sería interesante. Yo no sé quién hace el informe de productividad, si lo hace el propio Ministerio del Trabajo o lo hace en conjunto con Hacienda, con la DIPRES. Pero más allá del tema financiero, presidente, yo quisiera plantear a la comisión que sería bueno que recibiéramos al ministro de Hacienda o al director de presupuesto. No sé qué nos va a decir la subsecretaria, pero creo que es bueno tener esa visión también, porque es primera vez y creo que es muy bueno que el Parlamento esté incorporando esta variable. Sin duda. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Por su intermedio, presidente, y tratando de resolver las dudas de los diputados y diputadas que presentaron, digamos. En primer lugar, respecto de la duda del diputado Vallespín, si me permite partir por ahí, presidente. Sí, por favor. Sí, muy importante. Respecto del tema presupuestario y también relacionado un poco con la posición del diputado Carmona. En efecto, se requieren hacer distintas adecuaciones que no son solamente el cambio de la ley. O sea, no podría operar esto ipso facto,
precisamente porque lo que se hace es cambiar la modalidad que hoy día opera a través de una transferencia que se hace desde el Ministerio del Trabajo, en particular desde el Instituto de Seguridad Laboral, al Ministerio de Salud, a través de la lógica de celebración de convenios, donde lo que se provea precisamente es tratar de generar una lógica en la cual todos los prestadores de salud para efectos de trabajadoras y trabajadores con motivo de enfermedades y de accidentes del trabajo otorguen la mejor atención con los estándares que precisamente la eliminación de la distinción ha tenido a la vista. Y eso es un trabajo que se tiene que dar de manera, primero, intersectorial, en conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, pero además en conjunto con el sector privado, donde aquí las mutualidades van a jugar un rol bastante relevante, porque van a tener que absorber todos los prestadores de prestaciones médicas de salud, un conjunto importante de trabajadores que hoy día están solo siendo atendidos por una vía. Asimismo, se tiene que dictar un reglamento. Y este reglamento va a estar suscrito tanto por el Ministerio del Trabajo como por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, que se haga cargo del tema de los precios que se van a cobrar por estas prestaciones. Iniciativa que también viene propuesta por el gobierno del expresidente Piñera y que nos parece muy importante, porque así como necesitamos que esta discriminación se elimine, lo cierto es que no se puede eliminar sin un arancel de referencia que tenga a la vista un precio adecuado para el ejercicio de estas prestaciones, para el cobro de estas prestaciones médicas. Y eso también requiere un tiempo de estudio, un tiempo de trabajo y un tiempo de esfuerzo para poder implementarla. Por otro lado, en relación al tema del presupuesto, en el artículo 2º transitorio, y delante se me quedó en el tintero, así que les ofrezco una disculpa por eso, no fue con ninguna otra intención, se señala que la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario se financiará con cargo al Instituto de Seguridad Laboral de acuerdo a su presupuesto vigente, pero lo que faltare se hará con cargo a los recursos de la partida del presupuesto del Tesoro Público. Y en los años siguientes el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las leyes de presupuesto del sector. Y por eso se pide esta norma del año subsiguiente, porque nosotros estimamos que habiendo acuerdo y prontamente esto siendo una ley, se debe tener a la vista un año de ejercicio completo presupuestario para poder incorporar estas normas en régimen dentro del Instituto de Seguridad Laboral. Y finalmente, porque a lo que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud también nos interesa fortalecer, que son las unidades de salud ocupacional. Esto requiere de instalación de capacidades en regiones, en distintos centros de salud. Yo creo que el subsecretario Barros puede hacer una mayor claridad al respecto, donde médicos salubristas ocupacionales se puedan dedicar a dar estas prestaciones efectivamente en una experiencia que ya existe en algunas regiones y que ha funcionado muy bien. Respecto de la consulta del diputado Melero, en relación al proyecto del expresidente Piñera, señalar que tiene bastantes aspectos que se recogen en cuanto a la eliminación de la discriminación de obrero y empleado, y que efectivamente la ratificación del convenio 187 se produce, y como lo dice el mensaje, porque lo reconoce, en el año 2012, a partir del accidente de los mineros de San José. Pero cuando se suscribe el convenio internacional, se traza un camino para efectos de cómo se construye en los temas de seguridad y salud en el trabajo en el país. Y ese camino fue el derrotero que hemos seguido desde 2014 en adelante. Y por eso hemos trabajado en esta construcción tripartita, que ha sido además una experiencia inédita, que la misma OIT la ha resaltado. Y quiero decir que esto ha sido resaltado internacionalmente, porque si bien el estándar que se pedía era el tripartismo, en nuestro país además se ha hecho de manera regionalizada. Y eso ha involucrado que en todas las regiones del país estos temas se estén abordando. La política ya es una norma de la República, la presidenta la dictó a través de un decreto supremo en agosto del año pasado. Hemos trabajado un perfil diagnóstico y, como les comenté antes, estamos trabajando el programa nacional. Y el programa lo que hace precisamente es abordar los temas que tenemos pendientes. En materia de seguridad y salud en el trabajo, nuestro país tiene una robustez importante que muchas viene con bastante anterioridad normativa. La misma ley, de hecho, viene de hace casi 50 años, ¿no? Pero existen
variados cuerpos normativos que regulan la materia, alrededor de 170, con distintos rangos. Y el Congreso ha ido aprobando algunas normas en esta materia. De hecho, hace poco ustedes mismos aprobaron, y muy a bien, la ley que regula la carga que pueden soportar las trabajadoras y los trabajadores. Y les quiero comentar que cada vez que nos reunimos con los sindicatos o con los empleadores y comentamos que en el marco de la política nacional se han ido cumpliendo algunos avances, ponemos, por ejemplo, esta norma. Y no sé si se habrán dado cuenta, pero por ejemplo los trabajadores lo que nos señalan es, por eso ahora los sacos de cemento son más pequeños. Entonces, estas normas van teniendo su contenido concreto y se van reflejando en cosas que mejoran efectivamente la calidad de vida de los trabajadores. Lo que nos interesa, y también parte de la conversación que tuvimos en el trabajo prelegislativo hoy día, es poder avanzar en esta eliminación. Existen más normas que debemos abordar y que se han abordado en otros proyectos de ley, en conclusiones de la comisión investigadora, en el mensaje anterior, pero esto tiene un camino, y el camino que eligió Chile al ratificar en el 2002 el convenio 187 y al implementarlo durante el mandato de la presidenta Bachelet ha sido irlo haciendo de forma tripartita. Dejemos que termine. No. Diputado de Musí, enseguida le vamos a pedir a la intendenta de la Superintendencia de Seguridad Social, Pamela Cana, que nos pueda contar algunos elementos del informe de productividad. Y no sé si se me queda... respecto de su consulta, diputado, sobre cómo se iba a efectuar esto, la lógica que opera es la de el mejor disponible. Ese es el concepto que se aplica en este tipo de materia, y esto depende del tipo de accidente, de la necesidad de rehabilitación y de la realidad de la región en particular en este caso, ¿ya? Van a haber dos sistemas, van a haber convenios celebrados en ese contexto, digamos. Pero hay, sin perjuicio de aquello, hay regiones donde hay, por ejemplo, salud pública y una mutualidad, en otros hay 2 mutualidades, 3 mutualidades, en otros está solo salud pública en algunas provincias, y eso también hay que tenerlo a la vista. ¿No será mejor que en vez de ser facultativos los convenios sean obligatorios? Los convenios se tienen que celebrar con todos, o sea, bajo el sistema de las compras públicas, se tienen que celebrar los convenios, sí. Y el mejor disponible implica, por ejemplo, estándares de calidad. Exacto, tiene toda una bajada, Que hay que trabajarlo. Que hay que trabajarlos, claro. Y son precisamente elementos de los reglamentos que tenemos que dictar. Y por eso necesitamos este tiempo, porque esta es una adecuación que requiere el movimiento de harta institucionalidad. El diputado de Musí quisiera hacer una consulta antes que interviniera la intendente. Bastante sencilla, pero también muy de fondo. El porcentaje de la cotización de un obrero actual, que con respecto a este ítem, seguiría yendo al ISL en el fondo. No existiría la posibilidad de que pueda ir directamente a una mutual, sino que iría al ISL, y ahí sería la forma como desde el ISL se pagaría el servicio de cada una de las mutuales. ¿Es así? Solamente para corroborarlo. Parece que podrías tú contestar y después le ofrecemos la palabra a Pamela. ¿Ya? Muy brevemente, porque también tiene que ver con una consulta que se mencionaba por parte de otro parlamentario. La verdad es que los que se afilian son los empleadores, y los empleadores tienen toda la libertad de afiliarse en mutualidad en el ICL. Lo que ocurre es que muchos empleadores no lo hacen, y por defecto entonces la afiliación se produce en forma automática en el ISL. La tasa de cotización es la misma, depende del riesgo laboral que tenga cada empresa, la empresa. Una consulta. Sí, por favor. Entonces, el empleador que está afiliado a una mutual, pero que tiene empleados y tiene obreros, la cotización de esos obreros, ¿a dónde están yendo? La cotización sigue yendo a la mutualidad. En el caso de un empleador que tenga empleado y obrero, esta distinción no se produce. Ese trabajador obrero puede acudir a los servicios que tiene la mutualidad en forma indistinta con un empleado. Por eso que esta discriminación se producía exclusivamente en los trabajadores obreros afiliados al ISL. Antes de ofrecer la palabra al diputado Carmona. No, presidente, solo me obligo porque aquí se ha hecho alusión a la mina San José, que todos saben que es ubicada en la región de Atacama, en la ciudad de Copiapó, y que era parlamentario al momento que se puso ese desastre. Y yo asumo que el compromiso que se hizo a propósito del convenio 187, y ahí está la pregunta,
incluye, además de lo que está planteado, el que los trabajadores puedan, frente a un riesgo inminente, suspender las faenas ante el riesgo de... Entonces, y eso que lo dijo el presidente Piñera en su momento en la mina San José, luego no fue ratificado y por tanto no es ley en nuestro país. Si lo es, habría que precisarlo, porque sería un gran logro de los mineros no solo los 33, digamos, sino todos quienes están sometidos a un riesgo de ese tipo. Diputado Melero. Tengo la obligación de ofrecerle primero la palabra a los parlamentarios, pero si usted me lo permite. ¿Sí? Ok. Muy bien. Don Francisco. Estoy confundido. Perdón. Subsecretaria. Por eso estoy... Diputado Melero. Yo sé. A veces se puede, a veces no. Sí, no, por cierto. Gracias, presidente. Sigue intentándolo, ¿no? No, presidente, de acuerdo a la exposición de la subsecretaria, el proyecto del expresidente Piñera eliminaba la doble fiscalización de salud y de trabajo. Y yo entiendo que ustedes la mantienen y me gustaría saber por qué. Y en segundo lugar, no sé si el subsecretario de Salud, aquí presente, pudiera referirse, presidente, a cómo se atiende en el sistema de las redes de salud a los obreros del ISL. Me interesa fundamentalmente porque se traspasan recursos desde el Ministerio del Trabajo a Salud. ¿Y cómo se está atendiendo eso, digamos, si pudiera él referirse a eso? Gracias, presidente. Subsecretaria. O si gusta primero, para los efectos del informe de productividad. ¿Ah? Bueno, ya. Subsecretaria. Solamente para que conste en acta, estimado presidente, estoy de subsecretaria, el ministro subrogante don Francisco Javier Díaz. Pero permítanos a nosotros ciertas licencias. Solamente para que conste en acta. La chinchería no entra fácil aquí. Sí. Efectivamente se producían, y para precisar, las dos discriminaciones dentro del sector ISL entre obrero y empleado, pero además se produce la discriminación en la institucionalidad, porque se atendían de una forma los adscritos al régimen de las mutualidades versus los adscritos al régimen del Instituto de Seguridad Laboral. Aquí la cotización al seguro es solamente el empleador, creo que el superintendente lo aclaró debidamente. Respecto del proyecto de ley o la idea de riesgo inminente, de la salida intempestiva ante riesgo grave e inminente, lo que se hizo fue aprobar una moción parlamentaria. Una moción parlamentaria que despachó la Cámara de Diputados, que la vio hace poco tiempo el Senado y que está en proceso de promulgación en el Ejecutivo. Eso está aprobado y lo quiero dejar también claro porque esperamos que prontamente se promulgue y se publique. Y esto también entendemos que como un trabajo del Poder Legislativo consistente con el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. Respecto de la doble fiscalización, diputado Melero, la verdad es que las modificaciones que hubo en el proyecto anterior abordaban distintos aspectos. Hoy día nosotros estamos presentando uno de los aspectos que abordaban esas modificaciones legislativas, porque como señalamos, el camino que hemos construido es el de la política nacional. Nos pareció consistente que una vez que uno se adscribe a un convenio internacional, tiene que honrar y dar cumplimiento a través de una implementación a estas normas. Y como son distintos aspectos los que hay que abordar, junto con la ley de carga humana, junto con la modificación que impulsó también este Parlamento sobre trabajos pesados y que el Ejecutivo patrocinó, y el tema de la salida intempestiva ante riesgo grave e inminente, se ha ido conformando la actualización de distintos cuerpos normativos, al cual nosotros, con la potestad reglamentaria que nos compete, hemos ido también dando tiraje. Y en ese sentido, la Superintendencia de Seguridad Social ha dictado importantes normas que dice en relación con la regulación de protocolos, por ejemplo, para efectos de el establecimiento de las enfermedades mentales de orden laboral versus aquellas de orden común, y que no existían, normas que no existían en nuestra legislación.
Ahora, en ese sentido, si usted me pide una opinión más de fondo respecto al proyecto de ley, tenía muchos aspectos como este que están valorados. Por cierto, hay otros aspectos en la política que también se relevan, pero tenía un nudo central que no se alcanzó a abordar y que es un tema que nosotros tendremos que resolver, me refiero a todos los que trabajamos en esta área, más adelante, y que es cómo se divorcia la calificación de la enfermedad de origen profesional o común respecto de quien efectivamente realiza la prestación. Y ahí tenemos un punto que tenemos como desafío para resolver. La doble fiscalización es una materia que no se aborda en este proyecto de ley, pero que la política nacional sí lo abordó, donde hay compromisos de cada uno de los actores del sector. Y el compromiso del gobierno, que tiene distintos lineamientos, aborda esta materia a través de instancias de coordinación, que se denominan los comités de coordinación de las labores inspectivas y que se desarrollan en conjunto principalmente entre la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social y las seremías del Ministerio de Salud. Muy bien. Quiero, Pamela, respecto al tema del informe de productividad, que también fue materia de consulta. Bueno, ¿O financiero? muy buenas tardes. Del informe de productividad, que es lo que preguntaron. Bueno, un poco se ha dicho lo que contiene el informe de productividad. El informe de productividad muestra un poco lo que se espera lograr en mayor eficiencia de lo que es este gasto. Hoy día existe el gasto que se transfiere directamente desde el ISL a los servicios de salud y a las seremías de salud. Esto ahora se va a hacer en el contexto del nuevo, el que propuesto artículo 10, en el cual se entrega por convenios, licitaciones, en el contexto de compras públicas. Esto obviamente va a incentivar, va a llevar a que se lleve un registro de cuáles son los números de atenciones. Como decía el diputado Melero, en la comisión investigadora se identificó de que existían algunos casos que son atendidos por el sistema de salud común, que en realidad son laboral. Esto ayuda a mejorar ese problema del subsidio cruzado. Por lo tanto, creemos que va en esa línea de eliminar el subsidio cruzado y poner también aranceles de referencia, como explicó la subsecretaria. Muy bien. Ofrezco la palabra. Señor subsecretario. Respecto al funcionamiento actual, la verdad es que nosotros reconocemos que existe una deficiencia porque en la derivación de los pacientes por enfermedades profesionales o accidentes o la llegada directa a consultar por este tipo de razones, nosotros en la mayoría de los servicios de salud, salvo 2 servicios en que ha funcionado bastante bien una unidad de salud ocupacional, en el resto de las unidades se hacen las atenciones y no hay un adecuado registro con el cual podamos dar cuenta de las acciones que se realizan. De hecho, a nosotros como ministerio se nos transfiere recursos que los transferimos a los servicios de salud. La estimación, que es una simple estimación, como lo señalo, es que la transferencia está subvalorada respecto de lo que debiera cobrarse o costar a los servicios de salud tales intervenciones, pero la verdad es que no hay un sistema que esté implementado y parte del convenio nosotros nos va a facilitar también el tener que obligarnos a tener un mejor control respecto de las prestaciones que sea, porque por medio de este convenio va a haber un traspaso directo de recursos desde el ISL a los servicios de salud, no a través del ministerio, contra las prestaciones que se estén otorgando. Muy bien. Tenemos que resolver cómo vamos a continuar la tramitación de este proyecto y nos parece importante, y por eso no le ofrezco la palabra, director, que pudiésemos invitar, lo he consultado con algunos, a la Asociación de Mutuales, a la DIPRES, para los efectos del informe financiero, si no, invitar a las trabajadoras de casa particular para ver cómo impacta ya ahí a su sindicato, ¿no? Y yo ahí tenía anotado que pudiéramos invitar también al Instituto de Seguridad Laboral específicamente, por eso no le estoy ofreciendo para escucharlo. No sé si será bueno también, lo pregunto con la confianza, que el superintendente pudiera también ser invitado para hacer una exposición al respecto, si le parece. ¿Ah? Y así no tenemos que ahora. De forma de una pregunta, presidente del Ejecutivo. En el trabajo prelegislativo, ¿ustedes tuvieron trabajo con la Asociación de Mutuales, con otros organismos o no?
en el trabajo prelegislativo de esta patrocinio no, ellos han sido parte de los diálogos de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, si les parece, invitamos a las instituciones que hemos mencionado, de forma tal de que ellos nos hagan una breve exposición y pueden ser objeto de las consultas pertinentes. Reitero, la Asociación de Mutuales, la Dirección de Presupuesto, la Suceso y el ICL, y las trabajadoras de casa particular. ¿Ah? Sí, con todo gusto, si les parece. Ahora, tenemos que, nos ayudan ustedes qué federación, pero ustedes mismas pueden ser. ¿Cuál? FENAMA, ok, FENAMA. ¿Les parece? ¿Cómo seguimos el próximo martes? Claro. Ya, pero no va a dar para todos una sesión. Bueno, usted verá, presidente, ahí cómo lo divide. Si usted me permite. ¿Cómo no? Con todo gusto. Y lo que sí quisiera plantear es que nos precisara, que una duda que me planteó el diputado Vallespín, es al año subsiguiente de la aprobación, es decir, estamos hablando de 2 años. Año y medio, ya. Y lo segundo, quería, en el gobierno del presidente Piñera, y esto hay que reconocerlo, hubo varias iniciativas en estas materias que encabezó también el entonces subsecretario Augusto Iglesias. Una de ellas está pendiente en el Senado, que tiene que ver con los gobiernos corporativos de las mutuales, que fue un buen proyecto. Lo aprobamos acá y entiendo que en el Senado, por razones que ignoro, quedó pendiente. Tal vez sería interesante mirarlo porque, en mi opinión al menos, algo hay que reconocerle al gobierno anterior. En este ámbito, con el subsecretario Iglesias pudimos avanzar. Si les parece, por favor. Brevemente, solo señalar que como el superintendente de Seguridad Social va a ser citado a concurrir a esta comisión, yo creo que va a ser una buena oportunidad para que exponga los contenidos de las circulares que regulan los gobiernos corporativos de las mutuales, dado que no ha habido avances en el proyecto de ley. Ok, muy bien. Entonces invitamos a la Federación de Manipuladoras para que nos dé una opinión, a Sintra Cap, si mal no recuerdo, que son las... y ahí vemos quién primero, quién después en función de aquello. Ofrezco la palabra, ¿algo más? Subsecretario, le agradecemos, subsecretario, le agradecemos, a sus colaboradores también, hay gente muy conocida de estos lados y tenemos la mejor impresión de todos ellos, y habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.